presentación oficial. Sí, no la de cada orador, pero sí la general. En realidad, más que la presentación, lo que yo quiero hacer es, como siempre, reiterar el agradecimiento a Andrea, a Nidia y a Ivana, que son las de comisión de los seminarios del IMIBio, porque de por sí los seminarios son importantes, pero en estos tiempos en donde estamos tan aislados, cumplen un rol clave. Y entonces yo les agradezco el tiempo y la dedicación que le han dado, tanto el año pasado, que fueron realmente muy exitosos los seminarios, como lo que va de este año y que seguramente por lo que va, probablemente a lo largo de todo el año, digamos, con este tipo de seminarios. Así que les agradezco mucho a ustedes lo que han hecho por el instituto y por en sí toda la comunidad científica. Y bueno, en este caso, agradecerles particularmente a Antonio y a Silvina, que son los dos oradores que tenemos ahora. Bueno, Antonio es un investigador del IMIBio y Silvina es comunicadora y en este momento que es la otra expositora de la directora del canal de TV, así que le agradecemos mucho a ambos porque que nos den parte de su tiempo para esto. Y yo creo que eso, digamos, más allá que le hagan la presentación en particular las chicas de lo que van a dar, yo lo que quiero decir es que es muy importante para la comunicación, tanto entre los integrantes como por futuras colaboraciones, el tener esta difusión. Los investigadores de por sí tenemos la tendencia a difundir nuestro trabajo en una publicación científica que siempre está reducida, porque no solamente es toda la comunidad, sino aquellos que están interesados en el tema. Pero realmente descuidamos mucho la divulgación en el resto de la sociedad. Y esto es clave, ¿no? O sea, es clave porque que es toda una tarea que evidentemente Antonio y Silvina manejarán muy bien, porque es importante porque la gente tiene que saber qué es lo que hacemos, es importante incluso para el investigador poder mostrar lo que hace y sobre todo porque en nuestro caso la financiación viene de fondos de la sociedad, con lo cual lo mejor que podemos hacer es retribuir ahí. Así que no les quito más tiempo, bueno, agradecer obviamente a todos los que están en este momento presenciando esto y lo dejo a las que realmente se llevan el mérito, que son las investigadoras. Yo le agradezco en nombre de todo el IMIBio el esfuerzo que hacen todos para poder mantenernos comunicados y trabajando. Bueno, gracias Daniel. Entonces yo voy a proceder a presentarles al primer autor, al primer expositor, perdón. Creo que muchos de los presentes lo conocemos. Es investigador y docente de la Universidad Nacional de San Luis. Tiene un proyecto de importancia en el IMIBio, donde trabajan un grupo importante de becarios y de estudiantes de ciencias biológicas sobre ecología de animales del Chaco y del Monte, en San Luis, sobre todo en el Parque Sierra de las Quijadas. Así que bueno, además de todo el trabajo de campo y ecológico y de interpretación biológica que hace el grupo del doctor Antonio Mangione, tienen una línea dentro del proyecto que es específicamente sobre comunicación científica. Y yo esto lo quiero destacar porque honestamente es el único proyecto de investigación que conozco que tiene una línea dedicada exclusivamente a la comunicación. Y me parece que es quizá no todo el mundo está obligado a hacer esto, pero sí creo que es una punta que tendríamos que considerar de aquí en adelante, ¿no? Porque como dijo el director del instituto, la comunicación con nuestras comunidades va a ser cada vez más importante, cada vez más demandada, creo yo. Así que sin perder más tiempo, les presento, lo dejo a Antonio Mangione para que desarrolle su exposición y nos cuente qué es lo que han hecho en este sentido. Gracias, Antonio, por participar. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estoy viendo acá para compartir. ¿Me escuchan primero bien ahí? Entonces, me avisan si no me escuchan. Hasta ahora muy bien. Genial. Bueno, sí, estamos convirtiendo lo que estamos haciendo en una de las líneas, en una línea de comunicación de la ciencia. Un día lo vamos a poner
definitivamente en los papeles. Así que, bueno, gracias por mencionarlo, gracias a todos y todas. Bueno, voy a intentar ir algo rápido porque quisiera que entre todo lo que tengo para decir. Voy a hacer un repaso sobre algunos de los debates actuales en comunicación pública de la ciencia. No todos, aunque voy a mencionar muchos, pero me voy a detener en 3. Y vamos a tratar de conversar, voy a mencionar algunos, y vamos a tratar de conversar acerca de algunas herramientas para intervenir en la comunicación pública de la ciencia. Y no utilizo la palabra intervenir de forma accidental. No es necesariamente o estrictamente para comunicar, sino que en el acto de comunicación o en los actos de comunicación intervengamos en distintos ámbitos, y eso es de lo que quiero hablar. Entonces, lo que voy a mencionar es, en resumidas cuentas, 3 preguntas claves de la comunicación en general, que es a quiénes comunicamos, qué comunicamos, cómo comunicamos. Pero a mí lo que me interesa que prestemos un poco de atención es acerca de estas ideas, este supón de la cosa, ¿no?, comparado con el imagine de la cosa. Cuando hemos pensado que estas personas a quienes nos conectamos, nos contactamos y comunicamos, en este supón de la cosa comunicacional, se ha pensado en general que los públicos son homogéneos, que en realidad están siempre receptivos a comprender, que basta la explicación, que con el solo acto de enunciación es suficiente, que con la lectura es suficiente, que con escucharnos es suficiente, que con leer es suficiente. Y no, los públicos son heterogéneos, tienen múltiples intereses, y entonces no son tan homogéneos como pensamos, son más bien heterogéneos. La otra es, ¿qué comunicar? Ese es un largo debate, extenso debate, todavía hay un extenso debate sobre el tema. Y el supón hasta ahora ha sido que, bueno, la ciencia produce resultados, comunicamos resultados. Esto, yo entiendo, esto es un tema que hace años que se discute. Yo voy a mostrar algunos resultados que pudimos obtener acá de Argentina, un trabajo publicado a principios de este año, que hice acá en San Luis a partir del portal de Clarín sobre las noticias de ciencia. Entonces, en el supón está esta idea de que, bueno, que como se producen resultados en ciencia, comunicamos resultados. Esto afortunadamente está cambiando en todos lados y Argentina no es la excepción, cuando en realidad deberíamos pensar en discutir un poco más los procesos, ¿no?, de generación de conocimiento científico. Esto se ha visto claramente con la irrupción de la pandemia y COVID, en donde por fin, a la fuerza de alguna manera, todos y todas nos hemos puesto y nos hemos concentrado en los procesos, además de los resultados. Y luego quiero hablar sobre la temporalidad. ¿Cuándo? El cuándo y el cómo se hace comunicación de la ciencia. Si esta se hace en etapas, ¿no?, a la espera de que salga el paper, ¿no?, o si tenemos algún modelo, alguna forma de pensarla en forma continua. Otros debates son la profesionalización en el campo, quiénes tienen la experticia, ¿no?, quién es la autoridad epistémica, cuáles son las políticas de comunicación en el país si las hay, cuáles son las políticas de comunicación en el IMIBio si las hay, que las haya o no las haya, es una política. ¿Para quién se hace comunicación? ¿Cuáles son las narrativas? La incorporación de comunicadores científicos en staff de producciones o en el staff, o de comunicadores en staff científicos. Y un tema no menor, no lo pongo al último porque sea menor, el de las representaciones sociales, algo vamos a hablar sobre el tema. No voy a discutir acerca de las múltiples denominaciones del campo, si es cultura científica, si es comprensión pública de la ciencia, si es popularización. Hoy no lo voy a tratar, hoy me voy a ir a una definición simple propuesta por Ana María Vara en el 2017, que dice, analizando todas estas denominaciones, vamos por una comunicación de la ciencia sin calificativos, ¿no?, que enfaticen y a modo de reflejo de las continuidades de los procesos comunicativos al interior y al exterior de la comunidad de expertos, ni pública ni nada. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis sobre el adjetivo pública, principalmente por un metejón que tengo con el valor de las universidades públicas nacionales y para no perder de vista el rol público, la importancia de que sea pública y de acceso público como derecho.
Nada más que por eso, y por eso lo sostenemos, además porque es una forma de comprender o que se comprende la comunicación. Veamos, ¿en quiénes pensamos cuando pensamos a quién comunicamos? Ahí, con el tema de los intereses, empezamos a ver que esta no es muy homogéneo como se pensaba, como se suponía. En un trabajo del 99, Etienne de Listhorn, y rescatado muy bien por Ana María Vara en el 2007, Ana María Vara hace una descripción, ¿no? Hace una pormenorización de estos desintereses e intereses por lo científico y por la ciencia. Y en esas categorías, hay un resumen de categorías, en donde se expresan distintas formas de desinterés. Yo no sé sobre la cosa X, pero voy a dejar que los expertos me digan qué necesito saber. Yo no sé sobre X, y eso está bien, pero no es relevante para mí, ¿no? Acá me puedo ver yo con teoría de cuerdas, por ejemplo, que no me interesa mucho, casi nada. Otros dicen, yo no sé sobre eso y no quiero saber más. Nadie sabe mucho sobre eso y no hay mucho que podamos hacer. Y no puedo acceder a la información de manera que realmente no puedo saber más hasta que la información sea más accesible. Son todas actitudes frente al conocimiento científico que muestran desinterés. Y hay otras, estas no son las únicas, que expresan de alguna manera el interés. Yo no sé sobre X, pero quiero saber más y voy a buscar información. Hay una inclinación, una actitud mucho más activa, obviamente. No sé sobre X, pero mi amigo y mi familia saben bastante sobre eso. Yo debería informarme. Y no tengo la capacidad que se necesita para saber. No puedo averiguar más hasta que tenga esa capacidad. Y ahí hay un interés por informarse. Y los autores describen casos, distintos casos en donde esto queda bastante bien ejemplificado. Y podrían pensar ustedes en otros. Los intereses, entonces, no son homogéneos, son heterogéneos, no son estáticos, son dinámicos y tenemos que tener un ojo enorme para detectar dónde están esos intereses. Los intereses sobre la ciencia cambiaron con COVID. Y cambiaron y vamos a analizar cómo cambiaron, pero cambiaron. Entonces es dinámico. Un año y medio atrás no existía el interés, digamos, un año y medio atrás nadie sabía lo que era la revista The Lancet. Entonces, no importa la información que se maneje en ese sentido, pero ahora sí importa, ahora sí hay interés. Antes no importaba, ahora lo hay. Y también es ideológico y no tengo que profundizar sobre ese tema. Ahora, ¿qué pasa con esto de los intereses? A veces nos asombramos. ¿Cómo es posible que no se entienda tal cosa? ¿Cómo es posible que no se acepte tal otra? Ahora pensemos a una persona, cabeza de embudo, ¿no? Porque tenemos un límite para lo que podemos, queremos, nos interesa conocer, aprender, apropiarnos. Hay cosas que generan desinterés, hay cosas que generan angustia y hay temas que generan negación. Ustedes imagínense tratando de convencer a alguien de que la evolución humana es producto del azar. No way, no hay forma. ¿A quién voy a convencer con eso? A alguien con cierta instrucción, a alguien que recurrió a otra autoridad epistémica. Pero, ¿en serio? ¿Del azar? ¿En serio del azar? Vacunas, tengo que mencionar las limitantes a comprender los efectos positivos de una vacuna, tanto en lo individual como en términos de salud pública. Suero equino, cualquiera de estos temas. Entonces estamos pensando que cuando comunicamos esto va a pasar derecho, ¿no? Sin ningún problema, sin ninguna barrera de ningún tipo. Y la complejidad es enorme del otro lado de esas ganas y buenos deseos y buena voluntad de comentar algo, de decir algo, de comunicar algo. No basta la explicación. Esta idea de que porque explicamos las cosas se entienden es un error gravísimo. Es una parte del todo la explicación. Creo que se ha explicado hasta el cansancio el alcance de los testeos masivos. Creo que no quedan dudas acerca de los problemas que genera el dióxido de cloro. Hace 10 años un productor en Concarán corrió a escopetazos a una tormenta porque pensaba que le iba a romper la tormenta. Y digo, puede sonar gracioso, en algún punto lo es, y alguna gente hasta se molesta. Hay mucha gente con la que yo coincido que en el campo de la comunicación que dice que hay que pensar qué está pasando acá, ¿no? ¿Por qué no calan estas ideas en donde nosotros queremos que entren y se procesen, o cómo se están procesando?
Y bueno, no basta la explicación y todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana. Y a mí me parece que también hay que comprender eso, pero no es donde me quiero detener. Ahora, ¿qué se comunica? Bueno, en general, procesos o una situación balanceada entre los resultados y los procesos de la investigación científica está bastante, es poco abundante, mientras que los resultados en general están mucho más presentes, en general. Entonces, les comento un trabajo típico de los que hacemos en el proyecto de investigación. Requiere un trabajo enorme, se instalan cámaras trampa, se hace una enormidad de trabajo para poder acceder a las maras que son objeto de estudio. Una decena o más de gente colabora con nosotros, 40 grados de temperatura, ¿no? Tapados de polvo, eso demora 3, 4, 5, 10 días montar todo el sistema. Comemos, buscamos 1,5 metros de sombra, acarreamos un bidón de 20 litros de agua porque vamos a estar todo el día afuera, comemos la pizza fría que después se calienta a 40 grados. Y entonces finalmente sale el paper, y esto es propio de la investigación científica. Este es el diseño experimental escrito en ese paper sobre las fotos que acaban de ver, 5 días, 10 días, todos sudando, muertos de hambre, muertos de sed. Hay 5 líneas. El resto es cómo se hizo el análisis estadístico. Y en los agradecimientos aparece que estamos muy agradecidos a muchos estudiantes que trabajan muy duro. Bueno, esa es la investigación científica. El tema es qué de todo eso sale luego en las noticias. No es que este paper haya sido noticia todavía. Entonces, con esa idea en mente, hice un estudio hace un tiempito atrás y salió publicado finalmente en el 2021, donde hice un análisis acerca de cuál era la presencia, cómo estaban presentes los resultados y los procesos, los resultados medidos en los criterios de utilidad, optimismo, progreso y espectacularidad de los hallazgos, y los procesos en términos del anclaje epistemológico, el recorrido histórico, una declaración política o ética sobre esa investigación. Entonces, ¿qué es lo que va del paper a la noticia? Exactamente. En ese trabajo, voy a ser muy sintético, la mayoría de los trabajos aparecen sesgados a favor de resultados. No importa ahora la metodología, solo quiero decir que muy pocos están balanceados y muy pocos están a favor de los procesos. Los dos números que ven acá, el que está en clarito y el más oscuro, son la cantidad de artículos y acá los que están firmados. Esto va a ser de mucho interés para algunos comunicadores y comunicadoras. Entonces el número de la derecha siempre son las notas que están firmadas. La mayoría de las notas que están balanceadas, de noticias, y que están a favor de los procesos, están firmadas, mientras que la mayoría que están a favor de resultados no tienen firma, son de redacción o de agencia. Cuando uno analiza ahora no las noticias, sino las opiniones y entrevistas, esto es en el portal Clarín, web, etcétera, etcétera, entre el año tal y tal, todo un año, etcétera. Ahora lo que vemos, ¿no?, es que aumenta proporcionalmente la cantidad de opiniones y entrevistas que están balanceadas, aumenta y son mayoría las que están a favor de los procesos, atención, están firmadas en su mayoría, ¿no? Y otra vez, a favor de resultados, son ahora un valor medio, otra vez con pocas firmas. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente hay un sesgo a favor de la noticia y no de los procesos. Luego podemos ver qué se desprende de todo esto. Probablemente esté vinculado a algunas cuestiones vinculadas a la profesionalización, en términos de dónde está la firma, hay una trayectoria, hay un nombre, ¿no? Los propósitos del medio, qué significa en un medio digital que haya noticias que sean tan espectaculares. Bueno, hay que ver el tema del cebo de los clics, etcétera, etcétera. Que haya firma significa condiciones de trabajo y que no haya firma significan otras condiciones de trabajo, ¿no? Hay que ver también en qué piensa el medio respecto de los intereses de su audiencia, ¿no? Y para nosotros, acá en el ámbito científico-académico, esta es una experiencia que yo entiendo que no hay que repetir. Nosotros tenemos que superar esta instancia de la lógica de medios o de algunos medios. Superarla. No hay que repetir esta experiencia de sesgo a resultado. A lo sumo, tendremos que recorrer un camino de mayor balance. Y sobre la temporalidad, ¿es la comunicación de la ciencia un proceso hecho en etapas o un proceso más bien continuo?
Gil Gardner en 1990, este es un modelo que me interesa mucho, que lo estamos trabajando con una estudiante, Angélica Requelme, en un trabajo de especialización que ella está realizando, propone que existe un continuo acerca de las tareas de comunicación, ¿no? Que se distinguiría, las distingue entre aquellas tareas que son más bien aguas arriba de la generación de conocimiento científico, seminarios, los seminarios como los del IMIBIO, por ejemplo, los seminarios del proyecto, las reuniones del proyecto, la redacción de paper, las revisiones, algún artículo en prensa, eventualmente que lo vienen a buscar a uno para un artículo, la redacción de proyectos, peritajes, asesoramiento, y nos vamos poniendo en colorcitos más oscuros aquellas actividades con las que nos sentimos menos familiarizados, pero que están aguas abajo. Es decir, esto sería como la consecuencia, todo esto como la consecuencia de todo esto. Pero claro, Gil Gardner dice esto es un continuo, y a mí me parece que hay que explotar esa idea del continuo. No esperar al paper para hacer la comunicación de ese conocimiento científico o esos conocimientos o ese proceso. Voy a ordenar lo que puse anteriormente de otra manera para poder visualizar un trabajo que estamos realizando, los resultados de un trabajo que estamos realizando con Angélica, en donde acá lo que tienen es el porcentaje de las personas que respondieron con qué frecuencia hacían estas actividades, ¿no? Desde seminarios hasta participar en intervenciones artísticas, producir un documental o participar en programas de televisión y radio, ¿no? En azul, lo que ustedes ven en azul ahí, son las actividades que nunca, y la proporción de gente que nunca hizo esta actividad, ¿no? Nunca hizo esta actividad. Para que se den una idea, el 50% de la frecuencia está ahí. Por lo tanto, tareas como escribir o participar de una nota, una noticia de opinión, no la ha realizado nunca muchísima gente. Libros para todo público, muchísima gente no lo ha hecho. Y obviamente en la medida que vamos hacia este lugar del aguas abajo, es donde menos actividades de este tipo comunicacionales se hacen acá en la Universidad Nacional de San Luis. Esto tiene una muestra exploratoria de unos 100 casos. ¿Por qué digo de salir de la centralidad del manuscrito? Primero, porque el manuscrito repite la lógica del resultado. Segundo, porque los manuscritos llevan un tiempo que la comunicación de la ciencia, en términos de pública, no se lo permite, no lo deberíamos permitir. Entonces nosotros podemos empezar a comunicar ya desde los seminarios. ¿Qué? Lo discutimos. Un seminario intraproyecto, un seminario intra o transdisciplinario. Eso puede ir perfectamente a algún tipo de revista, a algún podcast, a prensa. El póster no hay necesidad todavía de esperar al manuscrito para poder decir algo del póster. Hay cosas que podemos decir el póster sin que sea un problema después para publicar esos datos en un trabajo, en el trabajo científico, en el manuscrito. Porque no tenemos que hablar necesariamente de resultados. No hay que hablar necesariamente de resultados. Desde el manuscrito pueden escribirse libros, diarios, documental. Podemos tener un registro de algo. No sé, gente que es especialista en botánica y de pronto va por la calle y ve muchos árboles que están maltratados de esta manera. ¿Por qué no escribir un artículo sobre eso? ¿Por qué no intervenir en la agenda? Solicitar, pedir, insistir o inclusive escribir. Para eso también hay redes sociales. Hay distintas formas de comunicación. Otras experiencias podrían ser también relatadas si tenemos fuentes. El aula. Pienso en el aula. Estoy dando una charla acá en un instituto de investigación, pero quiero poner el aula en el medio acá por varias razones, porque está en el medio, porque casi todos nosotros también damos clases. Y entonces nosotros hacemos estas transferencias de investigación al aula, y en el aula surgen nuevas cosas, y eso también se puede comunicar. Entonces, me parece que todos conocemos distintas instancias, ¿no?, de producción de eventos comunicacionales. El más común, el más tradicional, bueno, publicar algo en una revista de divulgación científica, o como hace Pato acá, que participó de una columna que yo hago en una radio. Entonces él se involucra de esa manera comunicando y además lo hace visible. Y lo hace visible porque quieren que sepan que él estuvo ahí, quieren que se sepa que esto se hace y quieren que se escuche lo que dijo. Y eso es otro acto de comunicación
Y ni siquiera fue, en este caso, ni siquiera fue sobre el tema de su especialidad, pero se escuchó una voz de un científico, de un académico, que se expresa acerca del valor de las publicaciones, etc. Estamos acostumbrados también a los libros de divulgación, a otros libros que están en una interfase, son guías, ¿no? Estamos acostumbrados a ver de alguna manera o de generar distintas instancias de participación donde nosotros no somos los que producimos, sino que vienen otros y producen. Un concurso de fotografía no es un concurso interno, es un concurso externo. Y lo mismo, la institución se involucra y también ahí está de otra manera comunicando ciencia. O como están haciendo algunas integrantes del proyecto, que están escribiendo un libro de cuentos que habla sobre la fauna, ¿no?, y la flora de la región. O como hacen en México, que tienen unos murales interactivos sobre mujeres en ciencia, y entonces uno tiene, a partir de detectar un QR o la imagen, le da información ampliada en el celular. O podríamos intervenir la peatonal, ¿no? Y también podríamos ir a algo de menor escala, aunque no menos desafiante, y recurrir al humor, porque comunicar no es agobiar con explicaciones catastróficas o con resultados que involucren promedios y sigmas. Entonces, decir, la gente diciendo que las arañas son insectos, ya está comunicando algo simple, sencillo, para algún público en particular. O esperando el omeprazol. ¿No? Hay distintas formas. Podemos propiciar instancias o trabajar con otras estrategias como son los microrrelatos. Y con esto cierro. Vuelvo a los intereses que son heterogéneos, vuelvo a los procesos, vuelvo a la temporalidad diciendo hay que sacar al paper del centro del universo. El paper es una cosa más. Acá podríamos desmenuzar el paper. Demoler un paper es ver el jugo que le podemos sacar a esa semilla que a veces es ultra seca, es ultra restrictiva en términos de qué dice y por qué lo dice. Como decía Latour, el paper es el recorte del recorte del recorte del recorte. Mi escritorio empieza tapado de libros y papeles y hojas apuntes, y cuando termino de escribir el paper, apenas tengo el paper y una hoja más con mis apuntes. Ese es el paper, el recorte del recorte del recorte. Alejarse del paper como primera instancia para comunicar la ciencia. Podemos pensar en estos otros fenómenos, ¿no?, en todas estas posibilidades de ir comunicando. Todas estas son posibilidades de comunicación que hablan mucho más de procesos que de resultados, que reflejan otra temporalidad y que además podrían atender intereses heterogéneos. Y entonces volvemos a atender intereses heterogéneos con distintos formatos, en distintos momentos, hablando, si se puede, un poco más de procesos. Y yo sé lo que están pensando, lo dejo para las preguntas. ¿Qué está involucrado de todo esto? Sin ninguna duda, capacitación, el reconocimiento de la actividad, fondos y la institucionalización de las prácticas de comunicación. Muchísimas gracias. No me digan que el micrófono estaba apagado. No. Ok, gracias. Se escuchó todo muy bien. Genial, gracias. Antes de presentar a la siguiente expositora, hago un paréntesis para agradecer a los asistentes. Nos está visitando en el INMIBio gente de Córdoba, gente de La Pampa. Tenemos un público muy heterogéneo que ha estado escuchándonos y que está compartiendo con nosotros esta charla, así que les agradezco a todos la participación, que creo que el debate va a ser interesante, así que les sugiero que si alguno, mientras está hablando Silvina, alguno de los participantes de este seminario, ahí de La Plata también me dicen que hay gente platense acá presente, así que les agradezco a todos y les sugiero exponiendo, alguno tiene algunas preguntas, las puede ir poniendo en el chat, así cuando termina Silvina, hacemos un debate con las preguntas que me hayan puesto. Así ya tenemos las preguntas previstas. Alguien de Santiago del Estero, tenemos un seminario muy federal hoy.
Así que les agradezco a todos y la voy a presentar sin más detalles a Silvina Chávez. Silvina es periodista, es comunicadora, es doctoranda, está por defender su tesis muy pronto. Andrea, te Se te muteaste. cortó. Has puesto estás muteada, Andrea. ¿Querés presentarla vos, Nidia? Andrea, el problema, sin querer, debe haber anulado el micrófono. La estoy llamando. Bueno, no se preocupen, puedo presentarme sola, no hay inconveniente. Solo que aviso que en un ratito voy a apagar mi cámara porque internet está bastante inestable. Voy a compartir la pantalla, pero voy a apagar la cámara para que puedan escucharme bien. Bueno, como decía Andrea, yo soy periodista, soy comunicadora, soy docente en la Facultad de Ciencias Humanas, donde doy el taller de periodismo científico para la licenciatura en periodismo. En mis tiempos libres, no, y también soy la directora del canal de la universidad, este nuevo espacio de comunicación audiovisual, donde tenemos una línea de producción en comunicación pública de la ciencia, este concepto que Antonio acaba de dejarles por acá. Bueno, entonces anulo la cámara y comparto la presentación. Me dicen, Antonio, si se ve bien. Se ve bien. Bueno, entonces, siguiendo un poco lo que planteó Antonio, mi invitación es ir aguas abajo, que después de este intercambio que podamos tener en el espacio de debate, podamos pensar alternativas con anclaje local para poder comunicar la ciencia que se hace en nuestra universidad. La idea un poco para cuando me invitó Antonio para compartir con ustedes estas reflexiones en este espacio, por supuesto que lo pensé más bien orientado a gente que no es comunicadora, que no es comunicador. Así es que me interesa como hacer explícito este propósito de marcar este recorrido que incluye una breve reconstrucción de algunas políticas públicas que permitieron la existencia de un espacio como el que represento, el canal de la universidad, y también de velar el objetivo de que hago esta introducción con estos temas para pensar, para repensar la necesidad de articularnos, comunicadores institucionales, científicos, científicas, para trascender la mera difusión de información, es decir, buscar otros formatos y temáticas que tengan el ojo puesto en nuestro contexto, en el espacio que habitamos. Desde un punto de vista, digamos, práctico, la universidad cuenta con áreas donde canalizar la información, básicamente las áreas de prensa, tanto de rectorado como de algunas facultades, pero lo que hoy queremos un poco comunicar y compartir con ustedes son otras opciones, otras alternativas de una comunicación que busque cubrir otras posibilidades. Entonces, para poder llegar a contar un poco sobre eso y sobre lo que hacemos y sobre cómo lo hacemos, es importante partir de algunas políticas universitarias de comunicación que han servido para poder nutrir opciones y alternativas de comunicación. Más allá de políticas públicas de orden nacional, que seguramente ustedes conocen bien, las universidades como entes autárquicos
han ido implementando en los últimos años una serie de líneas de acciones en materia de investigación científica, tecnológica, pero también comunicacional, que fortalecieron la masa crítica de recursos humanos disponibles. En el primero de esos órdenes, voy a citar particularmente dos que me parece que han ido de la mano de políticas implementadas desde el MinSIT, CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y que han configurado un escenario al interior de las universidades. Por un lado, la política de formación de doctores y la influencia que esto ha tenido en el posgrado y en la carrera docente, y la priorización de la investigación científica en áreas estratégicas orientadas a dispositivos universitarios de promoción de la divulgación. Hay un trabajo de 2017 de Unzué y Robelli que se tituló Las políticas científicas recientes en las universidades nacionales, donde hacen un relevamiento en las 53 universidades nacionales que dio cuenta que el 60% contaba con subsidios para la promoción de la investigación con recursos propios, y dentro de ese grupo, casi el 60% fijó algún tipo de área de conocimiento o temática prioritaria o estratégica para financiar proyectos o becas de investigación. Este marco ha planteado grandes posibilidades al interior de la comunicación universitaria, promoviendo también la generación de áreas específicas vinculadas a la comunicación, y por eso me interesaba plantearlo. Por otro lado... Silvina, disculpa, ¿podrías poner la pantalla, compartir la pantalla completa? ¿Podrás? Porque queda un poco chiquita. Yo aquí la veo completa. Sí, porque se ve, no se ve completa. A ver, intento de nuevo. A ver, porque parece que se hubiera quedado fija. Esperen. Me parece que faltaba poner presentación de diapositivas. A ver. El Power. Sí. Voy de nuevo. A ver si hay. ¿Ahora? Y andar y poner presentación con diapositivas. A ver si se hace un poco más grande. Tenés que subir ahí donde está la copita. Sí, lo hice, pero no. Sí. Silvina, ¿estás presentando ventana o estás presentando pantalla completa? Pantalla completa. No sé. ¿Ven o no? Digo, se ve, pero no en pantalla completa. Yo lo puedo ver en pantalla completa, por eso me resulta... Sí. Y bueno. Será así nomás. Vamos. Lo veo completo, no puedo... y ya probé todo lo que... Dice... Bueno, entonces retomo desde donde había quedado. También a todo lo que venía hablando respecto de lo que para nosotros los comunicadores es una posibilidad, una usina de contenidos de los cuales nos podemos nutrir para comunicar la ciencia que se hace en la universidad. También en los últimos años se sumaron las áreas de vinculación tecnológica, que han ido en aumento y que, pese a distintas lecturas que puede haber respecto de estas acciones en la universidad, son un espacio de articulación donde también se generan muchas temáticas que pueden comunicarse. Al interior de las universidades, como decía, esto se tradujo en la incorporación de áreas de comunicación, promoviendo también, por ejemplo, la creación de áreas de direcciones, de agencias de noticias, de espacios de producción de contenidos, y también de la mano con ello la incorporación de recursos humanos especializados en un proceso que ha ido en crecimiento en este último tiempo.
Algunos ejemplos concretos que podemos mencionar están por los antecedentes de algunas de las instituciones que llevan más tiempo promoviendo la comunicación de lo que hacen, como el INTA, el INTI, también la CENEA, el CONICET, y hay un listado extenso de universidades nacionales que se han ido sumando a esta tendencia. Por ejemplo, la Universidad de General Sarmiento, Patagonia Austral, Rosario, Litoral, Quilmes, San Martín, La Pampa, bueno, muchas otras, e incluso algunas de ellas, que son las que me interesan destacar, han creado agencias de noticias científicas como la agencia CETIS de la Universidad Nacional de La Matanza, la agencia Tecnología Sur-Sur de la Universidad de San Martín, la agencia Unciencia de la Universidad Nacional de Córdoba, que terminan nutriendo con noticias, informes especiales, algunas producciones audiovisuales y gráficas a los medios de comunicación de sus áreas de influencia. Y acá me permito hacer como detenerme un segundo para destacar el trabajo que hace la Agencia Tecnología Sur-Sur de la UNSAM, donde muchos de los postulados y conceptos que abordó Antonio en su charla están ahí planteados, ¿no? Hay trabajos que si ustedes la buscan y googlean, van a ver que hay informes que plantean abiertamente la no neutralidad de la ciencia y que describen el desarrollo científico y tecnológico como un proceso social. Y bueno, y en este escenario así configurado, no solamente Argentina ha ido hacia este camino de una ampliación de la comunicación de la ciencia, sino que podemos ver también otros antecedentes en muchas universidades latinoamericanas y también iberoamericanas. En lo Silvina, que ¿sí? Disculpas, pero no pasan las... No, todavía no paso. Perdón, disculpame. Todavía no paso. Entonces, estas posibilidades para la comunicación a nivel del sistema universitario han ido ganando espacio en algunos sitios de comunicación y en algunas redes de comunicación, como por ejemplo Argentina Investiga, que es una página donde se publican noticias de ciencia, donde, bueno, de hecho aquí tenemos un compañero hoy que nos acompaña, que es Mariano Pineda, que es corresponsal por la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina Investiga. También a través de ARUNA, que es la red de radios universitarias, y la RENAU, que es la Red Nacional Audiovisual Universitaria, de la cual nosotros formamos parte. En estas redes, que están nucleadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, se producen y se siguen produciendo, se han producido durante los últimos 10 años, muchos contenidos vinculados a la comunicación de la ciencia. Allí también fue una tarea bastante ardua de poder conseguir que se generara una línea de promoción, de fomento de este tipo de contenidos. Esta pandemia nos ha dado la posibilidad de que otros canales públicos como Canal Encuentro, como Tec TV, como la televisión pública, hayan tomado parte de ese banco de contenidos, y podemos decir que desde el año pasado y lo que va del 2021, muchos de los contenidos de las universidades, generados por las universidades, han llegado a las pantallas nacionales. Bueno, entonces como ustedes podrán ver, esta cantidad digamos, de resultados que las políticas públicas de ciencia y tecnología han permitido que las universidades generen estos espacios de comunicación, nos han posibilitado institucionalizar distintas áreas y pensar en producciones varias, en distintos formatos, en distintos soportes, que tengan como eje central no solo la comunicación pública de la ciencia, sino
la idea de un público heterogéneo, ¿no? No de un único público. Bueno, ya Antonio se detuvo sobre eso y entonces nuestro interés siempre ha sido pensar en esta variedad de público, con una variedad de intereses y con una variedad de posibilidades de consumo de distintos tipos de informaciones. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, muy rápidamente les cuento, nos posibilitó la instalación de cierta infraestructura tecnológica, la creación de los canales universitarios y la contenidos propios y en red. Digamos que a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las universidades nacionales somos las únicas autorizadas para producir en red. Creo que como universidades, antes del 2020 teníamos ciertos desafíos y hoy esos desafíos son otros. El valor, la importancia, la necesidad de una comunicación otra. Y eso implica necesariamente un mayor involucramiento de la comunidad científica y sobre lo que ya me referiré más adelante, pero que Antonio mencionó también la necesidad de que haya cambios en el sistema de evaluación y que la dedicación en estas cuestiones de transferencia de comunicación puedan ser consideradas. Entonces, bueno, rápidamente contarles que esta ley permitió, ahí en el mapa de la Argentina puede verse el financiamiento que recibimos las universidades nacionales para la instalación de centros de producción audiovisual. No pasa la diapositiva bien, Silvina. No vemos el mapa. A ver, Antonio, te puedo pasar el PowerPoint y vos tratás de compartírmelo. A ver si quizá es una solución, a ver. Probemos. Disculpen, un minutito. Ahí fue. Bueno, no sé qué pasa. Bueno. Sí, megacable. Todo es posible. Yo recién me quedé muda sin mi voluntad. Me tuve que volver a conectar. Esperemos que llegue. ¿Me lo pasaste por Me lo pasé por correo electrónico. Correo. Ajá, veamos. A ver. Ahora esperemos a que entre. A ver. Ese es otro tema. No sé si quieren hacer. Si voy a hacer Todavía no entra. A ver. Ahí se vio. Cuando abrís, se ve ahí me dicen algo que es por la forma de la presentación. Se ve que no pasan cuando vos querés. Ahora, ¿ustedes ven ahí o no ven? Sí, ahí se ve el mapa con lo que vos querías mostrar, si querés. Vos estás en presentación dentro de PowerPoint, en pantalla, en presentación pantalla, en modo presentación. Sí. Mira. Curioso. No sé. Bueno, mientras te llegue el correo electrónico, yo sigo, me dicen si ven o no ven. Así nos podés seguir contando esto de los... Ahí vemos el mapa de Argentina, ¿eh? Bueno, sí. Yo probaría si se ve el siguiente, antes de seguir. A ver, ahí les muestro. Ustedes me dicen. No acá dicen que es por la forma de la presentación. Claro, pero ya puse todas las... Si no la pones... Ahí va. La dejo ahí. Ahí se movió, sí. Bueno, yo lo tengo listo, podríamos Bueno, probar. dale, hagámoslo con vos, Antonio, para evitar más demoras, porque no sé qué pasa.
Bueno, entonces les mostraba, Antonio, si podés ir hasta la filmina en la que se muestra ¿Qué ven? el mapa. Ahí yo veo perfecto ahora. Se ve todo ahí. Ah, vamos al mapa, ahí está, Ahí en el está, mapa, ahí está, ahí en el perfecto. mapa. Bueno, entonces, Gracias. ahí yo les estaba comentando que estas políticas públicas que beneficiaron a la universidad y que están, a las universidades y que están basadas fundamentalmente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, posibilitaron la instalación de centros de producción, de canales que están al aire, otros como en el caso nuestro, que somos plataformas web, es una alternativa a la que acudimos no por decisión propia, sino porque en un momento se cortó el financiamiento para poder estar al aire. Y al mismo tiempo, bueno, cada universidad fue generando vínculos y convenios con otros canales adherentes, con canales del interior de nuestras propias provincias a las que cedemos materiales que nosotros producimos desde las universidades. Como les decía, también las radios universitarias y la plataforma Mundo U, que es como el Netflix universitario, donde todos los contenidos que a través de distintas convocatorias y de distintos proyectos que se traccionan con otros organismos públicos se financian y están allí disponibles para retroalimentar todo el sistema de producción audiovisual universitaria. ¿Seguimos, Antonio? En la plataforma Mundo U, que simplemente para comentarles, es un espacio en el que todas seguí pasando, Antonio, hasta que se arme todo el mapita, todas las universidades producimos y generamos distintos tipos de producciones en distintos tipos de formato y para distintos tipos de público. Nos permite articular con organismos nacionales, con ministerios, con otras redes universitarias internacionales, particularmente la Universidad Nacional de San Luis es muy activa dentro de la plataforma Mundo U y en vínculo con cada uno de estos organismos que ustedes están visualizando allí. Y esto nos ha posibilitado no solamente el financiamiento, sino también la posibilidad de que nuestros contenidos se vean por fuera de nuestro propio país. Si seguimos, podemos hacer hincapié en algunas cuestiones que nos parecen que son las que nos convocan en el día de hoy. Karina Cortázar, que es una investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ella plantea que las universidades no solo tienen que esforzarse por mirar hacia afuera, sino también que tienen que esforzarse en ser más visibles a los ojos de su entorno. Y acá está la invitación para que trabajemos un poco más articulados la comunidad científica con las áreas específicas de comunicación institucional. La comunicación debe ser entendida como una dimensión transversal a las producciones que se generan en la universidad. Y me refiero a producciones de todo tipo. Nosotros tenemos una propuesta de trabajo en el canal de la Universidad Nacional de San Luis que tiene como estos objetivos fundamentales para pensar la comunicación como práctica, lo político, lo cognitivo y lo creativo. Nos parece que son pilares fundamentales para pensar esta comunicación otra, para pensar una comunicación que aborde los procesos, que pueda contar los errores, las dificultades, los obstáculos, la falta de financiamiento y que no se quede solamente en los resultados. Como la producción de conocimiento, como venimos diciendo, es un proceso situacional, su comunicación también es situacional y en contexto. Entonces, todas estas cuestiones que venimos conversando en el canal de la universidad intentamos que se reflejen en las producciones que realizamos. Si seguimos, Antonio,
podemos contarles ahora sí más específicamente qué hacemos en el canal de la universidad en la línea de comunicación de la ciencia. La próxima. Nosotros, cuando este espacio, que es relativamente nuevo dentro de la universidad, que tiene muy pocos años de existencia, empezamos, el primer contenido que desarrollamos fue sobre ciencia, porque consideramos que la universidad es una usina de contenidos en temas científicos. Entonces, esa primera experiencia también nos dio la posibilidad de pensar otro tipo digamos, de formatos que se desprendieran de producciones como puede llegar a ser un documental, que es una producción extensa, que tiene un promedio de duración de 1 hora aproximadamente. Entonces empezamos a plantearnos la necesidad de producir de manera de multiplataforma, es decir, no solamente contenido para ser visto en una pantalla tradicional, como puede ser un televisor, una computadora, sino también en dispositivos móviles. Así es que, bueno, eso nos llevó a la producción de contenidos para redes sociales y también, por supuesto, siempre remarco esto, para distintos públicos. La siguiente. Algunos datos que nos marcan también un norte y nos orientan a los objetivos que tenemos como canal, y que estos son números de estadísticas de ayer del canal de la universidad. Ahí ustedes pueden ver gráficamente que tenemos en el canal de YouTube más espectadores varones que mujeres, las edades, que nos gustaría poder ajustar un poco esos números e incluso que intentaremos que desciendan produciendo materiales más para públicos menores. Pero lo que nos ha llamado la atención en este último tiempo ha sido los lugares de donde se visualizan las distintas producciones que realizamos. Y el incremento que ha tenido la visualización de nuestro canal en pandemia. Si ven también ahí en el final de la gráfica, ahí nos ven desde distintos dispositivos, como les señalaba, la televisión, el celular y la computadora, con lo cual, bueno, nuestro objetivo de producir para esos soportes seguirá estando por bastante más tiempo. La próxima. Estas son, es un dato que me interesa también poder remarcar, las visualizaciones de la última semana. Nosotros como canal universitario, cuando iniciamos el canal de YouTube, decidimos no monetizar los contenidos que nosotros hacíamos para evitar las tediosas publicidades que la plataforma te impone. No obstante, en la pandemia nos pasó que superamos ampliamente las 4.000 horas de visualización que YouTube te pone como límite, como restricción para la no monetización. Tuvimos en el mes de mayo más de 50.000 horas de reproducción. Estas son, como les digo, las de ayer, fíjense. En una semana tuvimos 195.200 visualizaciones con un tiempo de reproducción de 46.000 horas. Los 3 contenidos más vistos del canal son temas de ciencia, son 3 producciones sobre ciencia en distintos formatos, con distinta duración y para distintos públicos. Cuando evaluamos y vemos desde dónde nos observan, quiénes nos ven, quiénes nos consumen, estaba, bueno, el dato anterior, que tenemos muchas visualizaciones en México, sobre todo, casi el 36% de nuestros usuarios actualmente están en México y después en toda la zona del Caribe, y lo cual, que no es un dato menor para quienes están buscando constantemente cómo financiar un espacio, hacerlo sostenible, sustentable y que implique el menor gasto para la universidad, es que esos ingresos que nosotros
que la plataforma empezó a monetizarnos, se incrementaron un 89,9% en la última semana. Esto es algo que para nosotros es bastante nuevo, hace muy poquito tiempo que estamos prestándole atención cuando vimos la posibilidad de obtener a través de YouTube un recurso para seguir produciendo más contenido. ¿Qué contenido? Y bueno, claramente el consumo que está teniendo nuestra plataforma indica que tenemos que seguir produciendo contenido sobre ciencia. ¿Qué ciencia y cómo contar esa ciencia? Es el tema que, bueno, que tanto Antonio como en la primera parte de esta charla he intentado plantear. La próxima. Miren, aquí una muestra de un documental que cuando lo hicimos y bueno, ya en el 2017 lo estrenamos, es un documental sobre arte rupestre que tiene la particularidad de que muestra el proceso de investigación de un equipo de arqueólogos y de arqueólogas locales, también una historización de la investigación arqueológica en la provincia de San Luis, y que durante los primeros años de publicación no tuvo la cantidad de reproducciones que nosotros esperábamos. Sin embargo, a mediados del 2020 y estos meses del 2021 ha tenido más de 300.000 reproducciones, llegando ahora a más de 500.000 reproducciones, y de nuevo sigue siendo más visto en México y en toda la zona, digamos, del Caribe. Abajo no sé si se alcanza a percibir bien, pero también solo este documental nos está permitiendo obtener un recurso que hemos empezado estratégicamente, digamos, a reinvertir el recurso que YouTube nos está dando en publicitar otros contenidos de ciencia, viendo algunos acontecimientos que están sucediendo también en esa zona de México. Por ejemplo, no sé si estuvieron al tanto de que se produjo un socavón en la zona de Puebla con un fenómeno bastante similar a lo que sucedió acá con el Río Nuevo en la zona de la Cuenca del Morro. Así es que, bueno, hace un par de días ahí enchufamos un poco de dinero para ver cómo si lográbamos mayores repercusiones y visualizaciones de ese contenido, y hasta el día de ayer habíamos obtenido, o sea, en menos de 24 horas, más de 5.000 reproducciones de ese documental, que es un documental científico que no solamente explica algunas certezas, sino que también y sobre todo plantea muchas preguntas respecto de lo que ha sucedido. Y esto es lo que me permite a mí poder plantear el objetivo, el propósito que desde el canal de la universidad nos proponemos a la hora de comunicar la ciencia. Escapar de este modelo lineal, resultadista de la comunicación, e ir a otro tipo de comunicación que evidentemente tiene también llegada, repercusión en los distintos públicos. La próxima. Además de la producción audiovisual tradicional, en el canal estamos trabajando otro tipo de contenidos, en realidad virtual y en animación. Ahí estamos utilizando también la posibilidad de un espacio como un canal universitario para innovar, para producir otro tipo de contenidos para otra plataforma, para otro tipos de usuarios y con otras tecnologías. En ese sentido, estamos trabajando en una de realidad virtual que tiene su base en la comunicación científica de investigaciones vinculadas también a lo arqueológico. En el día de ayer simplemente les cuento como para que puedan ver que hay posibilidades de trabajo en conjunto. Tuvimos una reunión con la Universidad Nacional de Río Negro para empezar a desarrollar todo vinculado a la
comunicación de la ciencia, como digo. Entonces, tenemos desafíos que muchas veces son desafíos internos, porque como espacio debo decir que tenemos muchas condiciones para obtener financiamiento. Nos hemos presentado a multiplicidad de convocatorias donde tenemos buenos resultados, donde las propuestas que presentamos son tenidas en cuenta y financiadas. Actualmente estamos terminando una serie documental que va a ser emitida en TecTV, el canal de televisión del Ministerio de Ciencia, que fue financiada por el MinCit. Hemos postulado a otras convocatorias del MinCit, estamos a la espera de los resultados, pero digo, es posible generar en un espacio como el canal de la Universidad Nacional de San Luis, una universidad pequeña, y si nosotros nos comparamos con otros canales universitarios, somos la cenicienta del sistema. No obstante, los contenidos son la llave de entrada a muchas otras posibilidades. Entonces, nuestra invitación en este espacio, donde la mayoría de los que están en esta sala son científicos, científicas, es vincularnos, es generar alternativas de intercambio, de posibilidades, de una comunicación otra que trascienda la mera difusión de lo que hacen, para pensar en lo que nuestro contexto, nuestro entorno está necesitando que comuniquemos. Bueno, eso simplemente, en la próxima nada más, para quienes no conozcan un poco nuestros contactos, les dejamos allí nuestros medios de contacto, y también para que puedan visualizar lo que hacemos. Bueno, muchas gracias y perdón por todo el trastorno de la no visualización de la presentación. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una exposición muy, a pesar de los problemas técnicos, ha sido muy clara tu exposición y muy interesante. Creo que probablemente la mayoría de los presentes está asombrado de los números que has dado, ¿no? Así que bueno, yo tengo algunas preguntas para hacer personalmente, pero si alguien quiere empezar con las preguntas o los comentarios, este sería el momento. Voy a aprovechar porque seguramente le van a preguntar mucho, entonces pregunto primero. Por favor, en realidad un poco la pregunta es más para Antonio, pero a lo mejor la respuesta está dada un poco con lo que dio Silvina. Y en realidad la pregunta es de que particularmente los investigadores que estamos en la carrera del CONICET, el CONICET es bastante celoso con el tema de la información que uno da. Está claro que esta situación es más complicada con todo el tema de resultados, más que con procesos, que es un poco lo que están planteando ellos. Y eso podría ser un poco la solución. Pero a lo que me refiero es que muchas veces los investigadores casi que diría se autocensuran en el tema de dar la información de lo que están haciendo para no tener, digamos, problemas, entre comillas, con esa información, cuando digamos, el CONICET siempre es muy celoso de que la información no sea de tipo institucional. Entonces, digamos, eso que tiene que ver un poco con lo que planteó Antonio de esa tradición que hay en la evaluación. De hecho, yo estoy en una comisión de la ciencia muy dura, en donde, lógicamente, la publicación, la patente, formación de recursos humanos, es lo que se maneja y no tanto la difusión. Lo cual es todo un tema, ¿no? Porque esto incluso alguna vez lo hemos hablado con Antonio, de la importancia de que todo lo que se hace en un instituto tiene que tener acceso a la mayor cantidad de gente posible, a toda la sociedad, ni que hablar de la sociedad argentina, y si es todo Latinoamérica aún mejor, o todo lo de habla hispana. Pero en realidad el problema es que si esta apreciación mía es solo mía, o es un problema a la hora de cuando ustedes buscan que los investigadores vuelquen los resultados y ese tipo de cosas. En la actividad que he realizado durante los últimos años, del 2002 prácticamente,
Vos sabés que yo nunca me he topado con un investigador, una investigadora que me dijera, no, eso no puedo hablar porque todavía estamos trabajando en el tema. Nunca me pasó. Es más gente que ha sido, si les pasó no me lo dijeron, ¿no? Pero nunca me pasó eso. No, en mi experiencia no fue un problema. Sí sé que es un problema. Porque, digamos, ahí depende de qué proponés vos comunicar, qué te proponen y qué les proponés. No quiero que me hables de resultados por ahora, decime qué están investigando y por qué. Y eso para algunos formatos, para algunos públicos es suficiente. Por eso digo, los papers salen un día, y un día se puede decir todo del paper. Lo que yo digo es que no hay que esperar el paper para empezar a decir algo sobre eso que se investigó. Y se puede decir un montón. Se puede decir, pero un montón. Y creo que, yo estoy seguro que Silvina ha tenido la misma experiencia, y acá hay comunicadores y comunicadoras, estoy seguro que tienen la misma experiencia, que en general hay cierta apertura. Y en algunos campos sí es un poco más, ¿no? Un poco más restrictivo, o hay un poco más de celo. Yo pienso que es una parte más de la investigación, del proceso, hay que tomarlo como eso, y hay que seguir trabajando desde quienes comunicamos, hay que seguir trabajando en esta idea. Hablemos de otra cosa. Total, el paper en un año sale, supongamos. Pero bueno, es remar, hay que remarla, hay que hablarlo, hay que comentarlo. Hay que sacarlo del centro. Claro, porque Antonio, digamos, yo te cuento una cosa, yo he tenido 2 o 3 entrevistas, no más. Una de ellas, porque me acuerdo que es todo un tema relacionado con Alzheimer, en el cual es clave cómo la persona que pregunta entienda de la situación, porque claro, vos no podés generar falsas expectativas con resultados que son preliminares. De hecho, me refiero que es muy importante que el que hace la difusión de esa entienda la situación, porque obviamente lo va a hacer con las preguntas guiadas hacia manejar toda esa información con el cuidado necesario, más allá del que tenga que tener el investigador. Me refería sobre todo a eso. Pero claro, seguramente planteado, por eso digo que lo que planteó Silvina es toda otra línea, y una línea en donde hay poca gimnasia, me parece, por parte de los investigadores en ese tipo de cosas, porque estoy seguro que hay mucha gente que tiene cosas interesantísimas para contar, que no tiene que ver necesariamente con un resultado espectacular, ni mucho menos. Pero sí, primero que nada, bueno, lo hice rápido para ganar lugar de la pregunta, pero felicitarlo porque me parece muy buena la presentación, y sobre todo, esto es algo que es muy importante que le llegue a todos los investigadores, porque es toda una línea que claramente, particularmente en nuestro instituto, que la mayoría estamos en una disciplina bastante dura, no es lo más común de volcar sus resultados en estas cosas, y no solo los resultados, digamos, como decías vos, los procesos, o que cuenten las cosas, las dificultades que hay y todo eso. Le agradezco la presentación y la respuesta. No sé si querés aportar algo vos, tenemos algunas preguntas en el chat. Simplemente hacer una aclaración. A mí tampoco nunca me pasó, y he entrevistado a investigadores, a investigadoras, como periodista y como comunicadora institucional, que son 2 cosas que me interesa por ahí diferenciar. ¿Por qué? Porque como nosotros desde este espacio de comunicación institucional en la universidad tenemos otros tiempos. El periodismo, que no tiene los tiempos de la ciencia, que no puede esperar los tiempos de la ciencia, requiere justamente de una información muchas veces, y la demanda de manera más temprana. Bueno, aquí hay varios investigadores e investigadoras que yo suelo vincular con otros periodistas, como por ejemplo Silvia Di Genaro, que ha sido una de las de mis aliadas para poder digamos, acompañar o brindar una solución a un periodista que está reclamando poder informar a su audiencia sobre la inmunidad de las vacunas, bueno, y una etcétera bastante largo. Lo que nosotros estamos planteando, y yo intenté presentarlo en esta conversación, fue la posibilidad de la comunicación institucional como una interfaz.
Es decir, nosotros en este espacio con la posibilidad de comunicar en distintos formatos, no solamente el informativo, poder trascender la noticia y poder pensar en estas otras alternativas que nos permiten contar estas cuestiones, ¿no? Los procesos, porque las producciones que nosotros hacemos tienen otros tiempos y nos dan también esa posibilidad. Incluso, que no lo mencioné anteriormente, pero que sí me gustaría remarcarlo, es los otros tipos de conocimiento, no solamente el conocimiento científico, el conocimiento popular, el conocimiento de otro tipo de expertos, muchos de los cuales a veces son un insumo para ustedes los científicos para poder abordar con el método científico otras preguntas. Entonces, bueno, no me quiero ir porque ahí podría dedicarme una hora más a hablar de ese tema. Tengo un par de preguntas de los participantes. Acá Enrico, uno de los participantes, dice que tiene un aporte para hacernos. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, te escuchamos. Creo que se fue justo. Sí. A ver. Bueno, ahí volvemos. A ver, está Walter Lapadula también que quiere hacer una pregunta, dice. Walter. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Hola Antonio, hola Silvina, hola a todos. Me gustó muy bien, me gustó mucho las dos charlas, los quiero felicitar porque realmente me parece interesante el tópico. Y bueno, por ahí de la charla de Silvina me sorprendí muchísimo, digamos, me instruí muchísimo respecto a todo lo que está pasando con el canal de la universidad, cosas que no sabía, pero una pregunta que me surgía es cómo generar estas vinculaciones, ¿no? O ustedes van a buscar a los investigadores o docentes de la universidad para participar en algo, etcétera. Lo que sí estoy seguro es que después de esto creo que voy a empezar a seguir el canal por YouTube. Y después, otra pregunta, Antonio, que me surgía, o quizás para los dos, para ambos, cuando veía que contabas vos el tema de la heterogeneidad en el receptor, ¿no? Del mensaje comunicacional. Yo pensaba en la heterogeneidad que hay en el comunicador también, ¿no es cierto? Porque muchas veces el hecho de ser científico no implica que el mensaje comunicacional que emite un científico está cargado de ideología, etcétera, pero sea necesariamente, me ha pasado mucho con las vacunas, digo, muchos médicos o profesionales que se escudan en el hecho de ser profesionales, pero por ahí el mensaje que están transmitiendo cuestiona el hecho de vacunarse, siendo que sabemos que, por ejemplo, es un beneficio social, ya sea para la salud pública, ¿sí? O para la salud de las personas. Entonces ahí pienso también en la heterogeneidad del comunicador también, qué rol tiene ahí en el momento de comunicar algo. Y después otra cosa que me vengo cuestionando un montón, hace un montón de tiempo, es el tema de las noticias falsas, ¿sí? De las fake news, donde de alguna forma, no sé si entraría o no en el tópico que están dando ustedes, creo por ahí que sí, no sé si me pueden responder o no, el tema de que se toma en general, o en el cuerpo general, hay como evidencia científica, ¿sí? Levemente modificada para transmitir un mensaje que es erróneo, ¿sí? Y entonces ahí, ¿qué rol como científico? Porque por más me ha pasado muchísimas veces tratar de explicar con argumentos científicos, pero coincido con lo que decías en tu charla, que muchas veces la explicación no llega, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede abordar desde la comunicación este desafío, creo yo, que hay respecto a la gran difusión que hay respecto a las noticias falsas? Porque tampoco creo que más producción, más comunicación sea la solución. No sé cómo se puede abordar esta problemática. Y nada, los vuelvo a felicitar a los dos. Y hay una cosita también que un poco lo dijo Silvina, que coincido porque también pensaba que por ahí uno piensa en la comunicación del paper o de la producción que uno hace, la producción dura, pero en realidad también hay mucha producción del conocimiento que uno tiene. No sé, yo pensaba en evolución, por ejemplo, que Antonio nombró el ejemplo, y por ahí se puede hacer divulgación de ese conocimiento, que no es el paper ya el resultado duro, y uno puede divulgar, me parece eso, y me parece que eso es súper importante también. Y que por ahí nos cuesta ver eso como científicos, como investigadores, estamos pensando en el resultado del paper, y en realidad tenemos un montón de background para generar otro tipo de comunicación o de divulgación, ¿no? Salir un poco de esa idea, me parece. Bueno, nada, por ahí fueron muchas. Yo, Antonio, si puedo como la primera parte de lo que planteó Walter. Bueno, yo trabajo en la universidad hace 18 años y desde que me recibí, que me fui perfeccionando en periodismo científico, que
la necesidad, digamos, de la profesionalización en el campo, bueno, es sustancial, yo la defiendo, y trato de, desde el lugar que ocupo, de ir generando también espacios de capacitación para otros colegas. Lo cierto es que en San Luis hay pocos profesionales del periodismo científico en los medios de comunicación. Diría que me sobran los dedos de una mano para plantear cuántos profesionales de la comunicación y el periodismo se han capacitado en estas áreas. No obstante, por eso sigo sosteniendo que es una responsabilidad del área de comunicación de la universidad institucionalizar estos espacios para allanar el camino, ¿no?, de otro tipo de periodismo más generalista, que aborda otro tipo de temáticas y que desde el 2020 a la fecha se han visto obligados a cubrir temas de ciencia y salud, para lo cual no todos estaban preparados. Como comunicadora me ha pasado de tener que ir, por ejemplo, a las defensas de tesis doctorales para saber qué hacían. Estuve muchísimo tiempo esperando que, por ejemplo, en Secretarías de Ciencia y Técnica de Rectorado me facilitaran los listados de los proyectos de investigación actualizados. Ha sido una tarea, digamos, de producción periodística poder saber, bueno, qué se investiga y qué hay detrás de este título de un proyecto de investigación que no te dice mucho, y bueno, y la búsqueda que hacemos los periodistas y comunicadores detrás de la noticia, detrás de la información. Pero sí creo que hay muchísima gente con ganas de comunicar y que puede comunicar, como este ejemplo que vos dabas, no necesariamente por ahí lo que estás investigando en este momento, que estás a punto de publicar, pero sí de otro tipo de conocimientos que se pueden transmitir a distintos tipos de público. Bueno, Antonio, no sé si seguís vos. No, sí, no sé si... sí, bueno, por el tema de los vínculos, creo que había sido la primera pregunta. Mira, Walter, hiciste como 3 preguntas más. Yo quiero por ahora no profundizar en el tema fake news, porque se come toda charla, la fake news. No digo que no haya que destinarle tiempo, pero lo dejaría en todo caso yo para el último. El rol, el papel de otros comunicadores, la heterogeneidad en los comunicadores o periodistas, sí la hay, sin ninguna duda. Por eso más profesionalismo, pero además quiero decir algo incómodo, que no es invento mío. En el estudio de controversias, la ciencia es el problema, no es la solución. En cualquier controversia, la ciencia es parte del problema. Esta idea que nosotros tenemos de que la ciencia lo soluciona todo, no es así. En los hechos no es así. La ciencia es parte de la disputa. Entonces a mí me parece que tenemos que corrernos de ese lugar, de que basta con la explicación, basta con que sea bien enunciado, basta con la honestidad, porque ¿saben qué? No está ocurriendo eso. Esa es la realidad. Hay una falta a la verdad. No es siempre bien comunicado. No todos comunican de la mejor manera u honestamente. Y además está el problema de las apetencias, intereses y desintereses de los públicos. Ese es el brete en el que estamos hoy. Estamos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora es muy crítico. Y se va a ser más crítico. Entonces, a mí me parece que lo primero que hay que hacer es correrse de ese lugar de la comodidad donde pensamos que la ciencia va a resolver temas. Miren lo que son las controversias ambientales. En las controversias ambientales, el grupo, la organización, la Famatina no se toca, levanta la mano y dice el cianuro contamina. Levanta la mano también de la ciencia, ¿no? Y dice, pero en la industria del plástico hay cianuro. Después el otro levanta la mano y dice, todo de la ciencia, ¿no? Pero la forma en que se pierde el cianuro lixivia es distinta en la mina. Pero el plástico, y así. Y es una carrera armamentista de argumentos científicos. Error. Error pensar que la ciencia ahí fue a resolver algo. Merece otro análisis, otra aproximación. Lo que tenemos que hacer es generar estos vínculos donde se le destina tiempo, hay que destinarle tiempo, hay que destinarle fondos, hay que destinarle un espacio para que esto ocurra. Puede ser el canal, puede ser un departamento de comunicación o prensa o desarrollo de contenidos del INMIBio, del CCT, de la universidad, de lo que fuera. Y tenemos que empezar a vincularnos en
Diálogo, debate, comprensión, manejar los términos, los conceptos, las problemáticas, empaparnos de la problemática. Acá estoy seguro que hay un montón de gente que se está empapando por primera vez de la complejidad que es comunicar. No es fácil elegir el tema, a quién comunicarlo, cuándo decirlo. Miren el trabajo que hacen en el canal. Vamos a ver ahora que lo que pasó en México, si nosotros podemos, con una lógica, generar una interacción de ese tipo. Y esa misma mirada, esa actitud política, activa, se puede hacer con cualquier cosa. Digo, ¿cuál hubiese sido el impacto en la sociedad de San Luis? Supongamos la ciudad de San Luis, haber intervenido desde el IMIBio las vidrieras de una cuadra de la peatonal, las vidrieras de una cuadra de la peatonal. Y con esto termino. No tenemos que pensar la comunicación como un acto solitario e individual. Podemos juntarnos muchas personas y quienes tengan capacidades, tiempo, bondades, talentos, siempre con plata, siempre institucionalizado, colaborar, hacerlo. Y un día me va a tocar a mí, y otro día le va a tocar a Walter, y en un año le va a tocar a Nidia, ¿no? Entonces, pero lo tenemos que hacer parte, y esto yo quería terminar, y ahora sí termino mi conversación, mi charla. La comunicación de la ciencia no está todo el tiempo involucrada en el conocimiento, en la generación de conocimiento científico, todo el tiempo. Entonces a mí me parece que tenemos que estar interviniendo en todas esas etapas, todo el tiempo, de manera diversa, forma adaptativa, crítica, reflexiva. Y solamente me gustaría agregar un remate, que a nosotros, de la experiencia nuestra con científicos y científicas con los que hemos trabajado, siempre es muy enriquecedora. Es un intercambio de conocimiento mutuo, pero para el científico, para la científica que se involucra en cuestiones de comunicación, las cosas nunca vuelven a ser iguales, digamos, porque empiezan a ver su trabajo con esa perspectiva, la de la comunicación pública. Bueno, ahora sí, está Enrico ahí que quiere hacer su aporte. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, felicidades ahí a Antonio y a Silvina, muy bien, clarísimo, comparto muchas posiciones. Yo soy licenciado en Comunicación Social y profesor en Santiago del Estero, y aquí hay algo de comunicación científica. Yo trabajo en la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia, y bueno, como dice Antonio, quería rescatar esto de que comunicar ciencia es hacer un problema. Es meterse en problema de alguna manera, no solamente con el cómo certificar las fuentes, en la exposición de los datos, sino también en que hay una cuestión político e institucional que entra a jugar de por medio, de acuerdo a donde el comunicador, el periodista o el equipo de Santiago, el equipo de científicos se sitúe. Por un lado, quería plantear dos hechos. Aquí tenemos una contaminación nosotros, que es la del río Dulce, por la zafra. Hay una época del año que es mayor a otra, y entonces cuando realmente ha sido un problema político, ha aparecido en la mayoría de los medios de Santiago. Hay una revista también especializada de un colegio de forestales, no sé, ahí tengo un colega también en esta charla, que publica también la información con una determinada posición. Y aquí rescato lo que los chicos decían, Silvina y Antonio, que hay que preguntarse el objetivo de la comunicación, ¿sí? ¿Cómo lo voy a colocar? Si estoy intermediario, estoy atravesado por una línea institucional, por una línea política, y si realmente, digamos, va a tener difusión con el discurso que lo voy a publicar. Por otro lado, quería presentar el ejemplo de Sala de Prensa Ambiental, que lo he conocido hace poco, saladePrensaAmbiental.com.ar, que los chicos presentan la crónica, presentan el paper, dándole vuelta al título, buscándole la otra, el otro lado, ¿no? Como decían por ahí los chicos. Medio ambiente o miedo al ambiente, por ejemplo, es uno de los títulos. Y así, una lucha sin cuartel de los bomberos voluntarios de Córdoba, y ahí hablan ellos sobre cómo se ha iniciado la quema de pastizales y de bosques, que ha terminado un problema grande que todos conocemos, y ellos, Sala de Prensa Ambiental, que son algunos comunicadores y muchos estudiantes de carreras de ciencias, como forestales, ecología y demás,
han hecho un estudio y han determinado que la quema de pastizales ha comenzado en las grandes estancias de Córdoba, como una limpieza para que el ganado pueda avanzar y consumir las raíces. Bueno, ha provocado los grandes incendios, todo el trabajo de los bomberos, y una de sus crónicas de mayor impacto que ha hecho que uno de los jueces de Córdoba denuncie a los chacareros y a los estancieros, provocándole un problema a Sala de Prensa Ambiental, a tal punto que eran amenazados estos periodistas, digamos, ecoperiodistas, es que han publicado los papers, ¿no?, que han hecho los científicos, alumnos de forestales y toda la parte de la Facultad de Ambiente de la Universidad de Córdoba, de la determinación, cómo han determinado la quema de pastizales, desde dónde salía y